Gusto poder tener al señor Fabián Carini aquí en los estudios de Sport 890. Para nosotros es un verdadero placer. Estimado Fabián, gracias por aceptar la invitación. Pensé que te agarraba ocupado, dije vacaciones con los nenes, pero ya me dijiste que las tareas las cumpliste. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Sí, nos agarran en plenas vacaciones, pero las aprovechamos. Hemos ido a varios lados, como le contaba recién, fuimos al Jardín Botánico, sí, al Museo Blanes, Palacio Legislativo, bueno, fuimos hasta Punta del Este, ahora están en el Parque Rodó. ¿Cuántos hijos tenés, Fabián? Por suerte zafé la del Parque sí. Rodó, pero no, tengo dos. Le dijiste a tu señora, tengo que ir a un programa de radio. No, claro, no, aparte me mandaste el martes, miércoles, ya le dije, mira, el viernes, no cuenten conmigo para el mediodía. Sí. Lo avisaste con tiempo. Lo avisé con tiempo. Y bueno, tengo a Alessandro de 11 y Luca, que ahora el 1 de noviembre cumple 9. 9. Así que bueno, ahí estamos. Tratando de lo que siempre hacemos, tratando de inculcarle valores en estas épocas que son complicadas, sobre todo los valores de nuestros abuelos, nuestros padres, y bueno. Vamos a ver cómo los encaminamos y cómo bueno salen. Lo que dijiste, porque digo, están en el Parque Rodó, pero fuiste al Palacio Legislativo, fuiste, ¿a dónde más me dijiste que había sido? Al Museo Blanes. Al Museo Blanes, fuimos a ver acá la famosa historia de Clarita, fuimos a ver a los, ¿cómo llaman los que están paraditos al lado de la Constitución? Los blandengues, sí, que justo mi hijo, el más grande, lo dio en la escuela. Bueno, nos llevaron a la sala de los senadores, los diputados. Hacía tiempazo que no iba, creo que la última vez que fui en la época de la escuela. La escuela, claro. Y bueno, la verdad que me gustó. Lindo pasadito y recomendable. Pero digo, hay guías turísticas. Hay guías turísticas y lo hiciste con... Lo hicimos con una guía ahí, que es de tarde, y una de mañana, otra de tarde, y bueno, te va contando cosas que vos decís, viste, bueno, el palacio es una onda, viste, español, descendiente español, italiano. Y cuando entra Fabián Carini ahí, lo ven a Fabián Carini, yo sé que vos sos bajo perfil, sí, pero ahí... que te dicen algo, te piden una foto. No, siempre, ¿no? A veces sí, sí, no voy a decir que no, a veces sí, pero, a ver, no sé cómo decirlo, pero desde que me retiré es otra vida totalmente diferente, porque es verdad que no te suena el teléfono, o sea, a mí no me sonaba cuando jugaba igual mucho, pero es verdad que no suena el teléfono y yo me siento bien. Claro. A ver, ahora, que se entienda bien, no es que antes era Brad Pitt, ni mucho menos, pero antes vos te das cuenta, viste, que te pedían autógrafos. Ahora te miran, te saludan, pero con otra tranquilidad, con otra calma. Y obviamente me saqué una mochila de 20 kilos y muchísimo menos estrés. Mucho, sí, nunca te gustó mucho la exposición. Más allá de que eres un tipo famoso, lo sos. Y mi época fue, lo que pasa es que mi época en la selección fue bastante turbulenta con el tema prensa. Creo que siempre me manejé medianamente bien, creo. Pero sí, trataba, no, en realidad no es que no me gustaba, no estabas acostumbrado, claro, esa es la realidad. Sí. Vos pensás que con 18, 19 años presentarte delante de un micrófono no era sencillo. Hoy en día todo eso ha mejorado, el futbolista creo que ha mejorado de todo punto de vista, la cabeza está más abierta y se expresan, creo, me da la sensación, de una mejor manera a lo que lo hacíamos nosotros tal vez hace años. Está buenísimo lo que decís, porque, Marce, también... Porque no es una cosa que vos digas, che, mañana debuta un pibe de 16, 17 años en un equipo y nosotros ya lo queremos entrevistar. Y no es fácil. Digo, está bien que haya una preparación para un jugador, un chico, enfrentarse con los medios de comunicación. Yo creo que sí. Vos fíjate en la época nuestra, bueno, Danubio es un equipo ya de por sí que de debutar jugadores jóvenes. Pero claro, a ver, nosotros teníamos gente en Danubio que te podías asesorar o dar algún consejo, pero no pasaba de eso, más allá de que, a ver, en mi caso yo miraba, ni siquiera como ahora que, viste, tenés el teléfono, tenés YouTube, que ponés y ves lo que quieras en un segundo. En aquella época no teníamos nada de eso, y tratábamos de hacer de la mejor manera, cada uno a la forma que lo habían educado, y tratar de, viste, era cortito, sí, partido difícil, claro, partido fácil. Claro. Pero además lo tuyo fue muy vertiginoso. Claro, Fabián fue tremendo. Vos debutás en Danubio y rápidamente empezás, ya la selección juvenil, Malasia, que además tienen ese campeonato en Malasia, el otro mundial. Sí, a mí me pasó todo. Selección mayor en la Copa América del 99. Sí, con 19. 19 años. Pero yo, desde que tengo memoria, mi mejor etapa ahí en Danubio, en las juveniles, y ya desde diciembre del 94 hasta Corea y Japón 2002, fue todo de corrido. Y ahí pasó todo eso, sub-17, sub-20, sub-23, selección mayor, debutar en Danubio, debutar en la selección, con 17 años en Danubio, con 19 en la selección. Bueno, todo eso hasta Corea y Japón, y me retiré en el 2017, y yo empecé a atajar con
que tengo memoria, a atajar con 7, 8 años, me retiré con 37, fueron 30 Toda años, toda la vida tirándote el piso. Pero pasaron 30, que me pasaron volando. Claro. Hubieron momentos que no teníamos vacaciones, porque terminaba ya sea en el equipo que estuvieras y ya tenías una Copa América o tenías una eliminatoria, entonces prácticamente no había vacaciones. Por ejemplo, hoy con una mirada hacia atrás, pero ya mucho más madura, ¿no? Con las responsabilidades que tenés hoy en día como padre, cuando mirás hacia atrás y decís, che, ¿no decís qué carrera que me mandé? Bueno, capaz que cuando me estaba por retirar... ¿La valorás más ahora? Sí. Ahora no sé porque ahora no la pienso tanto, pero sí cuando estaba en Juventud de las Piedras, allá con 34, 35 años, que de casa hasta la chacra tenía 30 minutos, casi todas las mañanas iba viste, analizando esto, lo que vos estás diciendo. Bueno, arranqué en la escuela, pasé por el baby fútbol, Nuevo Amanecer, después Danubio, después me tocó ir al exterior, bueno, jugar en la selección, y la verdad que no me puedo quejar. Esa es la etapa esa ya como, digo, sí, ya los últimos cartuchos, claro, pero disfrutándolo. Sí, sin pensar en el retiro, pero viste, sabiendo que se me iba a terminar la carrera. Yo siempre dije que quería jugar hasta los 35, jugué hasta los 37. Terminé jugando de una buena forma en Juventud de las Piedras, más allá que después pasa a Wanderers y no pude terminar. Te lleva Giordano a Wanderers. Claro. Claro, que te había tenido en Juventud. Ahí, claro, cuando Jorge se va a Wanderers me lleva, y yo siempre un poco en broma, un poco en serio, le digo, Jorge, me retiraste. Me retiraste. Te fuiste para Wander y me retiraste. Pero no me puedo quejar, la verdad que fui un privilegiado, porque siempre lo cuento, que si me hubieran dicho que iba a tener esta carrera que me tocó estar, te hubiera dicho que era mentira o que estás loco, porque lo único que yo quería era jugar en Uruguay y en Peñarol, que era el cuadro que era hincha. Así que todo lo demás que me tocó, la verdad que no lo pensaba. Claro. Vos es que ahora me estoy acordando, no me acuerdo qué año fue, qué generación. Fuimos con Javier Díaz a hacer un campeonato sudamericano, creo que sub-15. Y Fabián Coito estaba, era Fabián Coito, ¿no? Fabián Coito, Marcenaro, el cuerpo técnico de Uruguay. Y claro, los únicos periodistas, entonces, ¿cómo era? En Brasil, estábamos, no era toda éramos nosotros, estábamos en un hotel. Casi que convivíamos con los muchachos, ¿no? Es que pasaba eso, estábamos todos en el mismo hotel, convivías con todo el mundo. No había una grieta ni nada. Con periodistas, con los rivales, subías al ascensor y bajaban todos los argentinos. El sudamericano de Mar del Plata me tocó convivir con ustedes. Qué linda época esa. Claro. En 99, yo fui también, me acuerdo. Tandil y Mar del Plata. Se lesiona a Sarkisian en Tandil. Sí. Tremendo jugador. Primer partido. Adrián Sarkisian. El primer partido con Colombia. Y me dice Fabián Coito un día, che, Mauro, no sé qué nos gustaría, si pueden venir con Javier un día, vamos a estar ahí en el lobby con todos los chiquilines. Si pueden charlar un poquito, 10, 15 minutos del tema de enfrentar a los medios. O sea, ahora que vos me estás diciendo esto, Fabián, digo, que nosotros no éramos nadie, simplemente éramos periodistas, y fuimos y tuvimos un intercambio con los chiquilines espectacular, pero digo, con esto de que vos decías, che, yo era jovencito y esto de tener que enfrentar un micrófono. No, claro, no, es que no, a ver, creo que mi generación no tenía los planes salir a hablar con. Creo que en aquel momento recién estaba Canal 10, que tenía Deporte Total, creo que era Diego y Joel, que iban a las inferiores y a ver los partidos y te hacían cada tanto una entrevista, alguno que otro, pero hoy en día, viste, ya tenés muchas cosas para hacer. El jugador de fútbol hoy en día no es solo las 2 horas que entrenás, sino ya son las 20, de un tiempo a esta parte, hace muchos años, es 24 horas sobre 24. Claro. Fabián, hoy estás trabajando, ya hace tiempo, ¿cuánto hace que estás trabajando con los chiquilines? Este es el 4º año que estamos ahí en la UF Academy, que es una academia para niños y niñas. ¿Estás vos? ¿Sigue el Canguro? Sí, somos 8 instructores que estamos hoy en día. Hay anotados para este bloque 3, 105 niños, de los cuales más o menos 20 son arqueros. Y bueno, yo estoy con el sector de los arqueros, tratando de inculcarle lo que pudimos aprender. ¿Niños y niñas de qué edad? Niños y niñas de entre 6 y 12 años. ¿Y cómo? Qué divina. No, ahí te contaron cada personaje que tenemos. Con equipos más grandes que los propios cuerpos. Aparte, claro, estaban, viste, ahora con esto que estamos tratando de que vuelva el gris a la selección. Sí. O sea, estamos tratando, no tengo fuerza, ¿no? Pero bueno, donde podemos tratamos de poner el gris, y los ves, viste, llegar con el equipito gris, viste, los de 6 años, no sabes lo que son. Claro, aparte no le puedes pegar, o sea, tenés que a veces tirar con la mano, pues claro. ¿Viste? Porque la frustración del primer pelotazo que tenés en la cara no vuelven más.
Pero pasamos lindo, y lo que más aprenden, que lo ves, es el autoestima. Qué bueno. Porque las primeras prácticas, viste, te miran así medio de costado, viste, como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y a la tercer, cuarto práctica, capaz que viene y ya te dice, qué gol te comiste. Mi papá me mostró un video cuando te comiste el gol allá en Peñarol, o cuando te comiste el gol no sé dónde, viste. Pero es lindo. Los niños vienen a aprender, a divertirse. Es una academia. ¿Disfrutás? Sí, es una academia que no compite, es solamente para venir a formarse, fundamentos, autoestima, todo tipo de cosas. Y la paso bien, me divierto, la paso bien, me tiene la cabeza ocupada, pues son 3 veces por semana, los domingos de mañana en el Complejo Celeste y los jueves en el Palermo. Después tenemos otro día para planificar. Pero imagínate ahora que veo el Centenario de atrás, una vez al mes, van al Estadio Centenario a hacer una práctica. Imagínate la primera vez que entran, porque claro, después que entran varias veces ya como diciendo... Sí, ya estoy acá. Pero la primera vez que entran vos les ves las caritas, ¿viste? Y la emoción de esos niños, y los padres también, porque hay 2 por 3 algún padre que se quiere meter y decimos, no, padre, usted no puede entrar, pues no puede jugar. Pero la verdad que me tiene bien, termina ahora en diciembre, el año que viene veremos cómo está la cosa, si sigue o no sigue, pero por ahora viene todo bien. Bien. Fabián, pará, Marce, estamos bien de tanda, ¿no? Porque digo, estamos tranquilos, preguntamos esto porque viste que los compañeros son los que saben. El tiempo es tirano. No, Fabián, vos es que, es verdad, con Marcelo, mirando un poco tu trayectoria, y claro, vos tuviste la posibilidad de jugar en la elite. Estar en la Juventus con esos monstruos no es para cualquiera. Yo sé que seguramente hoy lo valorás más, capaz de decir, capaz que en ese momento sí era monstruo, pero hoy cuando, yo qué sé, te dicen que Buffon te sigue mandando mensajes o cada tanto estás en contacto con él, para mí es un monstruo, ¿no? Me imagino para vos. Pero ¿cómo empezaste vos en tu vida? O sea, ¿cómo estaba compuesta tu familia? ¿Cómo empezó esto del fútbol para vos de niño? Y bueno, desde que tengo memoria, tenía 2-3 años y tengo las fotos con los 2 equipos de fútbol de los equipos grandes. Porque te querían poner de mandar de un lado para el otro. De Peñarol y de Nacional tengo con los 2, toda mi familia de Peñarol, mi tío de Nacional, que me llevaba al Centenario a ver a Nacional. O sea, atajaba a Superman Seré, Miranda, Juan Ramón Carrasco, Nacional. Y ahí empecé a jugar, después pasé a jugar a la escuela. Pero siempre por diversión, jugábamos en el campito. ¿De qué barrio? Malvin Norte. Malvin Norte. Jugábamos en el campito, que hoy en día es imposible jugar en el campito. Hacíamos los arcos en la calle, arquito de piedra, ¿viste? Pasaban los autos, los ómnibus. Bueno, pará que está la piedra, corríamos la piedra, jugábamos ahí. Jugábamos al cordón, jugábamos la paleta contra el cordón de agua podrida. Yo siempre digo lo mismo, la infancia fue muy linda. Divina. No nos sobraba nada, no nos faltaba nada. Pero siempre había una pelota. Pero siempre estaba la pelota, íbamos a la escuela de mañana y de tarde a la 1 almorzaba, por decir algo. Después era todo el día pelota hasta las 5 de la tarde, que la madre de un amigo, Andrés, llamaba, decía, André a tomar la leche. Decían eso, íbamos a tomar la leche un ratito y seguíamos jugando. Hasta que se iba el sol, se ponía la noche. Todo el día fútbol. Jugábamos en el barrio. ¿Eras arquero siempre? No, ahí jugaba jugador. En cualquier puesto, menos de arquero. Ahí estoy hablando de los 5 a los 7. Claro. Ahí era de jugador, en la escuela jugaba defensa. Como era el que le pegaba más fuerte, me ponían de defensa, porque viste era difícil llegar del saque de arco a la mitad de la cancha, era difícil. Entonces me ponían ahí a patear, hasta que un día después, viste, fui al baby fútbol, al Nuevo Amanecer. También mi padre era futbolero, pero no era tipo regional, ¿viste? Jugaba en algunos campeonatos él trabajaba en una fábrica, jugaba en esos campeonatos de fábrica. Entonces yo ya con 6, 7 años, 9, 10, ya me codeaba con gente grande, de 21. O sea, ya jugabas con tipos más grandes. Claro, yo ya jugaba con gente más grande y después que pasé a atajar, imagínate, era el payaso del grupo, me mandaban al arco y bueno, me tiraban tiros de todos lados. Y ahí pasé el Nuevo Amanecer, ahí a los 7, 8 años. Después ahí... ¿Y ahí vos fuiste, te lleva? No, ahí me llevó mi padre y mi madre porque era el club del barrio, ahí, digamos. Sí, estaba muy cerca, Camino Carrasco, muy cerca del Hugo Forno. Cerca del Forno. Muy cerca del Hugo Forno, que hoy en día está la iglesia, hay una iglesia. Y ahí jugaba yo en Mesa 1, las viviendas de Mesa 1, ahí estaba el Nuevo Amanecer. Eso fue de los 7 a los 10. Después armó un cuadrangular que viene de Danubio, Huracán Villegas, no me acuerdo si fue de Deportivo Uruguayo o un equipo de Argentina, creo que fue un equipo de Argentina. Y me acuerdo siempre, pues jugamos con Danubio, empatamos 3-3 y ahí se arrima el Cholo Trueba. El Cholo Trueba se arrima a mi padre o a mi madre, me dice, mira, vimos a Fabián, no sé qué, no querrá venir a entrenar a Danubio, que no era el Hugo Forno todavía. El baby fútbol de Danubio estaba en la curva todavía. Allá donde estaba el Huracán Villegas y el Deportivo Uruguayo. Eso me tocó un año.
pero para que vea la sensación que yo salía de la escuela con la túnica y me tenía que tomar 2 ómnibus para ir a Danubio. Me tenía que tomar el 306 hasta la curva de Maroña, o ahí, que era el Baby Fútbol, me quedaba más cerca. Pero cuando entrenábamos en Jardín el Hipódromo, en el cuartel que estaba ahí en Belloni, claro. yo me tomaba el 300 o el 106, con 10 años. Iba solo. Era 2 para ir y dos para 10 venir. años, con claro. 10 años, solamente de pensarlo hoy, claro, que un niño se tenga que subir al ómnibus con 10 años solo, no se puede. Era otra época. Es verdad, y nunca es me verdad. pasó nada y siempre digo lo mismo. Fue la mejor etapa de mi vida. Esa de las juveniles fue la mejor. Y ahí llegó Danubio con 10 años y estoy hasta los 21 en Danubio, pasando por todas las categorías. Y después me toca dar el salto ya con 21 años a la Juventus. Pero, Fabián, ¿y tus viejos eran de laburo? Mi padre... ¿pasaron trabajaba dificultades en lo económico? ¿Cómo era tu vida en la infancia? Dificultades no sobraba nada. No sobraba nada. No sobraba nada. Bueno, somos 3 hermanos. Yo me acuerdo que dormía con mi hermano en un cuarto, mi hermana en otro y mis padres en otro, pero... A ver, no era que viste manteca al techo, no. Siempre cuento lo mismo y siempre se lo digo a mis hijos, que obviamente está mal capaz lo que les digo, pero Coca-Cola era los domingos. Los fines de semana. O el sábado o el domingo era un vasito para cada uno y la botella de litro de vidrio, ping, abajo de la mesa. Y que no se te ocurra, viste, hacer así porque tu padre te miraba. Y tomabas de a poquito. No, era, viste, una cosa... Está bien. A ver, para mí fue divino, la verdad. Esa es la realidad, pero son esos recuerdos que después, a medida que vos vas creciendo y que vas haciendo carrera, son los valores que siempre me quedaron. Esa es la realidad. Es así, claramente, o sea, no es hablar en contra de cómo va, porque digo, la época de mi viejo también... cuando él nos veía a nosotros también, para él de repente era diferente, pero claro, los cambios son notorios. Eso que vos hablás de jugar en la calle y que vienen los autos, frena, pasa el auto eso es increíble. Y seguís jugando. Eso, bueno, hoy en día paso casi todos los días por Malvin Norte y en el lugar que está el campito todo cemento. Y las canchas que yo jugaba el tráfico cambió, en las viviendas, sí, mucho más auto. Mucho más entreverado todo. Y todo ahora, porque las épocas cambian, esto de jugar permanentemente a la pelota era la diversión y ahora el teléfono. Y aparte nosotros jugamos otras cosas. Se jugaba para divertirse y para ser amigos. Sí. Yo no fui al Baby Fútbol, el Nuevo Amanecer, pensando que iba a ser Prudón, Jean Marifá, Fernando Alves, Chiquito Mazurquí. No, yo fui a divertirme, a ser amigos. Un día me pusieron en el arco y quedé. Y a partir de ahí dije, bueno, capaz que un día del día de mañana jugar en Uruguay. Cuando empezaste a jugar en Danubio, ¿qué llegaste? ¿A la sexta o a la...? Bueno, llegué octava, novena y décima. Octava, novena y décima. Llegué con 10 años. ¿Y en qué momento dijiste, capaz que el fútbol es para mí? Y yo me di cuenta que capaz que en mi primera convocatoria a esa preselección que hizo Víctor Púa para el Sudamericano Sub-17 en Perú, que fue en el año 95, que se hacían que se hizo la preselección en el Charrúa, eran 300 jugadores, de los cuales había 15, 20 arqueros, y en esos arqueros entre 5 o 6 quedé. Entonces dije, bueno, creo capaz que en una de esas puede ser que... Puede ser la chance. Puede ser que me empiece a tomar las cosas. No digo más en serio, pero digo, bueno, puede ser un camino para llegar al sueño que uno quería. Yo estoy seguro, Fabián, que cuando te juntás con amigos de Danubio, no tengo ninguna duda, sin habértelo preguntado nunca, hay un montón de pibes que en aquel momento vos decías, la va a romper, la rompe, tiene un futuro bárbaro y por diferentes circunstancias la vida lo llevó por otro camino. Pero digo, y más en Danubio. Sí, en esa época nosotros lo que tuvimos muy buenos docentes, que no eran docentes en esa época, pero era gente que nos ayudó mucho, nos formó mucho, el Rafa Perrone, Gerardo Paniza, el Tarta Román, el Pelado Repeto, viste, que estaban adelantados a las cosas, mismo Víctor Púa después más adelante, y teníamos muy buenas generaciones. Esa es la realidad. Yo me acuerdo que en esa época... ¿De qué generación sos? 79. Y ahí estaba Omar Pouso, Chevantón. No, estaba Máximo Luca, Gual Baez, el Puchero Pellegrín, Salayeta, Cañarte, no sé si lo dije. Fernando Cañarte, ¿qué jugador? Fernando Cañarte. Había... Y me estoy olvidando de miles, capaz. Olvidando de miles. Pero a lo que iba, que esas generaciones, en ese momento ya éramos séptima. Era séptima, sexta, quinta y cuarta. Todas las categorías ganaron los primeros 10 partidos, todos los partidos.
de Danubio. Fue el récord histórico en juveniles. Sí. El que rompió la racha fuimos nosotros, que empatamos con Peñarol y ahí se rompió la racha. Pero era impresionante. Bueno, y esto que estábamos hablando, que venía al Canal 10 a filmar los partidos. Yo a veces me tocaba ser suplente de quinta, que estaba el Nacho Bordá atajando. Sí. Y bueno, ahí jugaba el Chino, el Rusito Olivera, Richard Núñez, el Gallego Rivas. Y bueno, y de Peñarol jugaba el Tony Pacheco, Magallanes, Gonzalo de los Santos. Y no te quiero mentir, ustedes fueron ingeniero del campo. Sí, sí. Estaba lleno. Repleto, claro. 2.000, 3.000 personas, pero literalmente para ver esa quinta, esa cuarta, la sexta, la séptima. La verdad que... Eran unos equipazos. Y a ver, y como teníamos buen equipo, buena generación y éramos un grupo de amigos... Sí. Todo iba de la mano y no nos dábamos cuenta, pero después, verdad, no todos llegan. No, y hay un montón de jugadores que vos decís, vos la rompía y bueno, está. Sí, porque éramos jóvenes, viste, a alguno capaz le gustaba más otra cosa que realmente el fútbol, o a veces, lo que hablamos siempre, la salud mental, la familia, viste, con problemas por acá, con problemas por allá, que hoy en día se abre más y se puede hablar un poco más, pero en aquel momento, viste, era difícil hablar. Eso está claro, y hay un montón de jugadores que a ver, por diferentes circunstancias, pero porque hay que ver los contextos también. Digo, sí, salimos todos de lugares, no digo carenciados, pero con lo justo, el 90 y pico. Justos, otros carenciados, otros con problemas. Y así todo se puede, porque ese es el mensaje. Pero así vos, todo Fabián, se puede. ¿en qué momento, en algún momento, porque esto pasa también con los pibes, y que yo creo que ahí es cuando es muy difícil que llegue. Cuando sos un niño y en vez de divertirte, cargas con una mochila de que tenés que salvar a tu familia. Eso ya es un problema. Sí, eso es un problema y pasa, seguirá pasando y me pasó. Así, ¿y te pasó? Sí, claro. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Cuándo empezaste a sentirlo vos a eso? No, yo en realidad cuando me di cuenta, primero que era un juego, ¿no? Sí. Siempre empieza con un juego hasta que, en mi caso fue, cuando me tocó llegar a la selección mayor, dije, Fabián, acá se acabó el juego, se acabó de diversión, se acabó de amigos del ingeniero del campo, que somos todos amigos, acá ya es otra cosa. Y más me di cuenta cuando me tocó llegar a la Juventus. Cuando me llegué a la Juventus dije, esto, si yo pensaba que era profesional en Danubio, que lo era, a otro nivel, cuando llegué a la Juventus dije, esto es otro mundo. Y bueno, y ahí me di cuenta que Fabián dejó de ser una diversión, bien o mal, porque viste que algunos dicen, no, lo importante es divertirse. Para mí, los únicos partidos que me pude llegar a divertir jugando fue algún partido que ganamos 3-4-0. Eso fue algún partido que me divertí. Después cualquier otro resultado, 3-1, 3-2, cualquier otro, no me divertí. No te divertías. Para nada. No digo que lo sufría, porque no lo sufría. Sí, pero habla de la presión que tenés arriba. Claro, habla y sobre todo con Uruguay. Sí, bueno, porque vos, mirá que no me voy de la pregunta, no me voy de la respuesta. Pero el tema de cuando vos jugás por Uruguay, y en el caso de los que nos tocó llegar jóvenes, a mí me tocó llegar con 14 años a la selección. Entonces, el sentido de pertenencia que tenés, ¿viste? Y las ganas de jugar por Uruguay, defender Uruguay, que no solo está defendiendo Uruguay, está defendiéndote a vos, a tu familia, a los amigos. Yo siempre digo lo mismo, a la maestra, a los niños del interior. Entonces, cuando vos ganás está todo bueno, pero cuando perdés, o cuando nos tocó, en mi caso, cuando quedamos fuera del Mundial de Alemania 2006, son esos golpes, ¿viste? Que te liquidan. Y bueno, y después por el tema familiar, y lo que pasa que, ¿viste? Está ese concepto de que el jugador de fútbol tiene que salvar a la familia. Entonces, claro, cuando vos llegás a ciertos lugares que empezás a ganar un poco más de plata, empiezan a aparecer los amigos del campeón. Que siempre están, ¿no? Porque es una realidad. Yo me acuerdo que en aquel momento tenía el teléfono de línea de casa con captor. En aquel momento con captor, ¿no? Y claro, cuando yo estaba en Danubio, sonaba el teléfono, pero hasta ahí. Fue irme para afuera, ¿viste? Y empezaba a llamar gente que nunca en mi vida yo había visto. Che, Fabián, ¿te animás con esto? ¿Te animás con otro? Y claro, cuando empezaba, bueno, está bien, 50 pelotas para... Estoy hablando de pelotas, ¿no? Después difícil, lo económico, 50 pelotas para vos, 50 para vos. Sí. Que hay cosas que vos las haces sin problema, porque cuando son pelotas, chaleco, equipo deportivo, vos las haces. Después cuando te empiezan a pedir plata, al ser joven, ¿viste? Tenés eso de decir, pero si... Imagínate lo que piensa, lo que yo pensaba. Me pide plata Marcelo, me pide plata. Si no le presto, capaz que quedo mal. Yo con él voy a quedar mal. No. Claro. Después me di cuenta, a los 25, 26, y empecé a decir que no. Claro. Empecé a decir que no, ya era tarde igual, ¿no? Sí. Ya era tarde. Pero empecé a decir que no,
Y bueno, prefiero que Marcelo diga, ¿sabes qué sorete este? Sí. Bueno, que piense que soy un sorete. Y claro, a partir de ahí empecé a cortar y empezás a ayudar y claro. O ayudás puntualmente y aparte vos prestás, pero claro, prestás, pero sabés que no hay retorno. No vuelve. No vuelve. Pero, y no vuelve. ¿Sabés a qué voy yo, Fabián? Pues está bueno lo que decís. Pero voy a tu contexto familiar, porque tu viejo de laburo, y vos en determinado momento llegaste a primera y de repente empezaron a pasar cosas muy, muy importantes. Pero vos en juveniles, ¿en algún momento llegaste a cargar con la mochila de, tengo que salvar a mi familia? ¿O lo disfrutaste? No, porque, eso. No, ¿sabés por qué la pregunta? Sí. Porque hay pibes que cargan, tienen 14 años, la rompe no sé dónde, y el pibe ya empieza a cargar una mochila y vos decís, esto va derecho al fracaso. Eso no me pasó. Te pasó. No me pasó. Está bueno eso. Es más, no me pasó, pero siempre cuento, nada que ver con esto, pero en Danubio te pagaban premios. Sí. Por parte, imagínate, de lo que hablamos, 10 fechas invictos todo, imagínate, llegaban los fines de semana y aparte a mí me tocaba a veces séptima, sexta y quinta. Entonces, viste, no sé ni cuánto era, pero era un montón. Era un montón. Y me acuerdo que siempre cruzábamos el almacén de enfrente de ahí, con Omar Pouso y Chevantón, pedíamos una flauta, cortábamos la flauta al medio, viste, una botella de litro de coca o de Pepsi, no sé cuál era el que había ahí. Y salami y queso, ¿viste? Ahí lo partíamos en tres. Una flauta lo partíamos en tres. Está hablando de 14 años, 15. Claro. Y nos sentábamos en el cordón de la vereda, que venga el ómnibus de ellos, pues yo me iba caminando porque vivía cerquita de casa. Y nos partíamos la boca, ¿viste? Esos era recuerdos. Como comer. Íbamos a jugar y después íbamos ahí a Camino Carrasco, donde está en Malvin Alto, ese edificio, que había unos barcitos. Y entrábamos a jugar al pool, ¿viste? Pues yo me crié también, ¿viste? Jugando al pool, al casín, de boliche. ¿Sos bueno? Compito. Sí, compito. Menos juego cartas, ¿Le ganás a JR al casino? Nunca jugué. No sé si a esos niveles, pero. Él dice que es el uno. Digo, todos decimos que somos los uno y después la realidad es otra. Pero, pero que era una época, viste, divina. Era otra cosa. Claro. Nadie te molestaba. Aparte hoy sigo pasando por ahí porque mi hermano se fue a España, pero vivía ahí en Pedro Cosi y Camino Carrasco, y cada vez que veo el bar, viste, la Rayán, o el bar La Bomba que cerró ahí. Se me cae la voz y siempre le digo a mi señora cuando cruzo por ahí, digo, un día voy a venir con Ali y Luca cuando sean un poquito más grandes a mostrarle. ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde me metía yo? Y les cuento, me dice, y ahí hay mis hijos, y ahí hay gente mayor, sí, hay gente mayor. Papá, ahí no sé si entro, dice. Claro, pues son otras generaciones, son otras. Época. Nacieron en otro contexto porque tu situación ya obviamente era diferente. Nacieron en una burbuja totalmente diferente a la que estamos nosotros, y nosotros tratamos de estas cosas, ¿no? Está bien, estamos acá, pero no olvidarse de todo lo otro y no olvidarse que, viste, que el mundo no es todo color de rosas y Montevideo, Uruguay, vos después vas a tener que salir y enfrentarte con ciertas cosas. Lo que está bueno, Fabián, porque también es muy bueno el éxito, ¿no? Y vos tuviste tu éxito porque te lo ganaste. Pero también el reconocimiento al pasado y el disfrute de eso que contás de que ibas con Omar Pouso y que como si fuera el mejor restaurante del mundo, a comer la flauta. Eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, si puedo entre una cosa y otra, refuerzo de salami y queso. Sí, total. Y en las inferiores de Danubio, ganaron siempre, o casi siempre ganaban. Tenían una generación impresionante. Había muy buenas generaciones. Te diré que varios llegamos, de todos los que te nombré, todos esos llegaron. Y Danubio era eso, ¿viste? Te permitía llegar rápidamente a primera también por una necesidad, ¿no? Que era un equipo, sigue siendo un equipo vendedor para poder subsistir. Y nada, me tocó llegar jovencito, con 16 años ya estaba entrenando en primera, con 17 debuté con ¿Quién fue el técnico que te subió a primera? Hildo Maneiro. Hildo Maneiro, mirá vos. Hildo Maneiro me hizo debutar ahí con Nacional, allá en el año 97, julio del 97. Y me acuerdo que estábamos entrenando, porque claro, yo entrenaba de lunes, martes y miércoles en la selección, y jueves y viernes estaba en Danubio. Pero ahí en Danubio, claro, estaba Javier Seoli, que era el arquero, estaba el Nacho Bordá y Marcelo Macías, y estaba yo. Pero yo estaba, viste, no digo en un cumpleaños, pero yo estaba más en temas selección juveniles que en primera, primero porque estaba Seoli, había otros arqueros por delante. ¿Ya tenías contrato con la primera de Danubio? En el 97 sí.
14.000 pesos ganaba. Tengo no sé cuánto sería de la época, pero recibo tenés. Qué lindo. ¿No? El otro día estabas mirando así, viste, porque empezás a sacar cosas. No a sacar cosas, no, pero empezás a buscar cosas, bueno. Y veo Danubio Fútbol Club, no sé qué, 14.000 pesos. ¿Y qué hacías con esa plata? O sea, te divertías, la guardabas. ¿Qué hacía con esa plata? ¿Le dabas algún peso a tus padres para que guardaran? Con esa plata no sé lo que hacía, pues no me daba para nada. Sí, no te daba para pero nada. Después, cuando ya gané $2.000 de aquella época, estamos hablando eso en Danubio. Sí, eso 99-2000, que eran 2.000. Me acuerdo que pagaba lo que hablamos, pagaba todas las cosas de mi casa, la luz, el agua, el teléfono, todo lo que andaba ahí en la vuelta, y me sobraban, siempre digo lo mismo, sobraban $400, de los cuales eran $100 por fin de semana. Había 4 fines de semana al mes, eran $100 para cada fin de semana para ir a jugar al Montevideo Shopping, al pool, al bowling, para comer unas pizzas con los amigos y no sé, y para poner nafta o para lo que sea. Eso era lo que hacíamos. Qué locos que éramos, ¿eh? No, pero divino. Era lo que hacíamos en esa época. Marcelo está a punto de largar las lágrimas, No, porque trae recuerdos también. Porque además, No, y aparte, esperá que te cuento cómo era la historia, en otra época, ¿no? Pero jugábamos con Danubio los sábados, que generalmente nos iba bien, ¿no? Ganábamos, empatábamos, nos iba bien. Entonces ya arrancábamos tempranito, nos íbamos con una banda de amigos a Pando. No a Pando donde la gente piensa. A Pando, que en la plaza de Pando había un baile que se llamaba Elefante. En la plaza, que era tipo una matiné. Me río por la aclaración. Por ahí, porque la gente ya sé cómo es. La gente ya sé lo que va a pensar. Se aclaró por la duda. Y aparte no fui. Si no no fui nunca. Y íbamos a Elefante. En la placita había tipo una matiné que iba de 8 a 11, ponele. De 8 a 11 dábamos ahí la vuelta. Todo con el Peugeot 94 que me compré. De 120.000 kilómetros, que nunca me dejó tirado, ¿no? Ese fue tu primer auto. Mi primer auto, en el año 99, un Peugeot del 94, rojo, de 120.000 kilómetros. Nunca me dejó tirado. De ahí, de Elefante, nos veníamos al Montevideo Shopping a jugar el pool, a jugar el bowling, y a eso a la 1:30, 2, íbamos un ratito a Mariachi y a Mingo. Mariachi. Esa era la joda que teníamos con los amigos. Y terminábamos a veces, dependiendo de la noche, terminábamos en un carrito que había ahí en los edificios de Malvin Norte, tipo a 5:30, 6 de la mañana, comiendo una hamburguesa. No, livianito. Era comida de deportista en esa época. Cambió todo. Todo lo que no hay que hacer, ¿no? 2 de la tarde, flash informativo, y seguimos con Fabián Carini, disfrutando mucho de esta charla, de toda su vida, de toda su trayectoria. Vamos a hablar también de otros temas, pero un carrerón que se mandó Fabián, y estas anécdotas son realmente muy, pero muy interesantes. Ya venimos. Seguimos acá disfrutando mucho. Muchos amigos te están llamando, me están escribiendo. Yo ni pelota les doy, porque si no hacemos la nota. Lo más importante es que no les deba. Hablando de temas. También un montón de gente que... No sabés la gente que escribe... Que te saluda. Eso está bueno, ¿no? Que te ganaste un respeto general del ambiente del fútbol, que me parece que no lo logra cualquiera. ¿Viste? Después que pasa el tiempo, vos vas viendo y vas diciendo, ¿viste? Uno llega al fútbol en su momento para divertirse, después pasó a hacer un trabajo y para tratar de hacerlo de la mejor manera. Y realmente después uno se empieza a dar cuenta por cosas que te hacen llegar o lo que pasa, con simples gestos, las alegrías que le puede dar a la gente. Ni que hablar, no quiero ni pensar la gente que fue campeón de América del mundo. Eso sí, dio una alegría de verdad. Pero independientemente de eso, viste, a veces, ahora que me abrí un Instagram no hace poco, porque ya hace tiempo que lo tengo. Te sigo. Bueno, sí. Y vos sabés, claro, te llegan mensajes, viste. Me acuerdo cuando me regalaste unos guantes, por decir algo, en Paysandú, en el año 97, cuando fueron al torneo Álvaro Fabián Perea, que claro, yo la verdad no me acordaba. Sí. Y así te puedo nombrar millones. Me acuerdo una vez que fuiste a la escuelita de Durazno y te paraste y nos firmaste a todos. Son cosas que vos ni te acordás y aparte, le diste una alegría. Primero que no me acuerdo. Y segundo que lo único que hacía era, viste, yo cuando lo que sí siempre fui muy observador, ¿no? Observo más de lo que me gusta hablar, aunque no parezca. Y viste, yo observaba, viste, a los referentes y veía lo que hacían, viste. Y lo que me parecía que estaba bien lo seguía, y lo que no lo trataba de sacar. Y bueno, y siempre me queda latente, una vez en el Charrúa, cuando concentraba la selección mayor, no importa el jugador quién era,
que salió, y claro, había niños para firmar, le firmó a 2 o 3, y claro, justo le vinieron un par por el otro lado, no los vio, y se subió al auto y se fue, y claro, vos veías las caritas de esos niños, que era mortal. Igualmente a mí me habrá pasado 1000 veces, ¿no? Claro, No le podés firmar a todos, pero quiero decir, viste, tratar de quedar, no de quedar bien, de estar bien con la gente, porque en realidad es los que están ahí, los que bancan las buenas, las malas, y es como todo, si te va bien te van a dar para adelante, y si te va mal, ya está, es así. No, está buenísimo eso. Mirá, yo ahora cuando estuve en el partido de Uruguay en Santiago, Marcelo, cuando estuvimos con Marcelo también, en un momento llega Uruguay, ¿no? Y el ómnibus de Uruguay llegó, bajaban los jugadores y vos es que, los jugadores entraban al hotel y detrás había gente, pero que el ómnibus, este es el ómnibus, la gente estaba acá y la puerta del hotel acá. Sí, claro, estaban del otro lado. Entonces es que cuando bajó Valverde, que se ve que él los vio de arriba, la gente empezó a gritar y él se frena, no tendría por qué, deja las cosas, le dicen, no sé quién de la selección, voy a ir a saludar, pega la vuelta, estuvo 15 minutos sacándose fotos, pero yo decía... Lo que pasa es que hoy el jugador ya es una imagen, ¿no? Es una marca, claro. Y aparte está bueno que pasen esas pero cosas. El gesto, porque, ¿viste, yo decía, la alegría de la gente. El fútbol argentino, que es una locura. River y Boca cuando van al interior. Sí, siguen de largo. Porque no sé, viste, las presiones, la dinámica, los horarios. Depende si el equipo va bien, si va mal. Viste, a veces vas a firmar un autógrafo y quedás bien con el que le firmás, pero capaz que algunos también, mira, que trate de jugar o que trate de andar mejor en la cancha. Hay de todo. Fabián, ¿qué fue Malasia para vos en tu vida? Porque yo, así de atrevido, te voy a decir, bueno, una de las mayores alegrías de tu vida, pero también vivieron un momento durísimo todos ustedes con la pérdida de Fabián Perea. Entonces, ¿en qué lugar lo pones en tu vida? Y bueno, primero al Fabo es un amigo y lo tengo presente siempre. Sí. Y tengo un cuadro en mi casa. ¿Con él? Sí. Y tengo la fecha del cumpleaños. ¿Vos eras amigo de él ya? Yo no era amigo, pero sí en esos partidos que jugábamos entre viviendas, jugábamos en contra. Claro. Y sin saberlo, después coincidieron en la selección. Nos cruzamos en la selección. Y bueno, y fue un golpe durísimo, ¿no? Porque digo, aquello fue tremendo desde el punto de vista para el país, lo deportivo, porque Uruguay llega a la final del mundo, ustedes hacen un mundial espectacular. Sí. Pero claro, aquello es como que se relaciona una cosa con otra porque fue tristísimo, y ahí eran otros tiempos, porque me acuerdo que, claro, no había celular, obviamente, estábamos en Malasia, del otro lado del mundo, creo que había como 12, 13, 14 horas de diferencia. Claro. Y te mandaban cartas. Y a veces las cartas, nosotros hacíamos 20 días que estábamos en Malasia, y las cartas habían salido 20 días antes, llegaban 20 días después las cartas. Y tenías una tarjetita para llamar por teléfono, que te decía, no sé, por decir algo, $5, 10 minutos, y cuando la ponía decía, hola mamá, acá ando, se cortaba. Claro. Duraba muy poquito. Entonces, viste, eran otros tiempos, no había celulares, no había comunicaciones, pero fue una etapa maravillosa por lo que digo. Éramos un grupo de amigos que jugamos para divertirnos, y nada, y la gente siempre lo recuerda, independientemente que no se logró nada, porque esa es la realidad. Yo creo que al venir Uruguay de un par de años complicados de no ir a los mundiales, ¿no? Totalmente. Del 94 y el 97 que veníamos medio ahí los tumbos. Y en ese mundial Uruguay estaba quedando fuera de Francia. Y veía una selección con muchas ganas, mucha hambre, muchas ganas de crecer, de que se venían haciendo las cosas bien, que se jugaba bien. Y capaz que la gente se agarró un poco de eso para olvidar un poquito el Coincidió una mala Copa América que además se disputó en el mismo momento que ustedes. Claro, esa fue en Bolivia, ¿no? Claro, Bolivia. Sí, en Bolivia, en la altura. Donde tampoco nos fue bien. Entonces, como que la gente se fue enganchando, ¿no? Y bueno, y la realidad es que se estuvo muy cerca de muy cerquita. Sí, una lástima. En realidad, a ver, si vos analizás el partido, está bien, perdimos, pero pudo haber pasado otra cosa. Un tiro en el palo a Nico Olivera cuando íbamos 1-0, varias situaciones que el arquero Franco sacó. Y después jugaba. No, tenían un muy buen equipo. El chiquito. Quintana nos hizo el gol. Estaba Cambiaso, Riquelme, Cambiaso, Aymar. Un cuadrazo tenía. Bueno, Uruguay también, ¿no? Samuel. No, tenían muy buen equipo. Bueno, a la postre después muchos de ellos y de los nuestros también llegaron a la selección mayor. Claro, es que durante esa época, Fabián, había como una
rivalidad especial entre Uruguay y Argentina, porque era Peckerman y Víctor Cuba, sí. Y había como que los juveniles... No, y jugábamos muchos partidos amistosos también. Sí, cada tanto, viste, venían a Punta del Este y jugábamos, internos igual, los partidos, ¿no? Y sí, era eso, también Peckerman venía por un lado con una buena camada, buenas generaciones, Víctor venía haciendo las cosas bien con los juveniles, no solo con Malasia, después vino la de Nigeria, después vino la de Horacio Peralta, el Pollo Olivera también. Eran buenas generaciones. Competíamos, no logramos ser campeones, pero competíamos. Fabián, vos disfrutaste más Malasia que Nigeria. En Nigeria fuiste titular, ¿no? Y uno disfruta más cuando juega. Sí, ahí porque ahí nos divertíamos. Ahí todavía nos divertíamos. Ya en Nigeria capaz un poco menos en el Mundial, pero está. Porque ahí ya había otra responsabilidad en Nigeria, por lo de Malasia. Claro. Pero además... Entonces ahí ya tenías un poquito de presión, entre comillas. ¿Te acordás que se dio una particularidad que vos y creo que Carlitos Díaz y el Puchero Pellegrini que pudieron repetir Mundial? Sí. O sea, ustedes pudieron repetir Mundial. Lo que pasa Incluso estaba aquello de que no querían que vos jugaras algún minuto porque... No, el problema era que en aquel momento, si vos jugabas un partido o un minuto, no podías jugar en el otro Mundial. Está. Entonces después se cambió la regla para que pueda jugar Cambiaso y Aymar por Argentina, y ahí Carlitos Díaz y Pellegrini pudieron jugar. Entonces cuando llega el partido con Marruecos, que era el último partido de la ronda, que Víctor me quería poner, me dice, mira Fabián, no te voy a poner porque pasa esta regla, ¿no? Que si jugás ahora no podés jugar después. Y yo le decía, claro, pero eso ya Nigeria, ¿no? Eso ya Nigeria. Claro. Eso ya Nigeria. Damián Macaluso también, claro. Y aparte estábamos con la marca, ¿no? La marca valíamos más. Sí, claro. Valíamos. No, es Fernando Carreño, Sorondo, Carini, Alejandro Correa Rodríguez, Pouso, Macaluso. No pasaba nadie. Martín Rivera, Chevantón, el ruso, el mono Albermacher y el Puchero. Y el Puchero Pellegrini. Bueno, ahí estaba también el Dieguito Forlán. Carlitos Bueno no estaba. Carlitos Bueno se lesionó en el primer partido con Mali y volvió para la semifinal con Japón. Estaba Anchen, que hizo un golazo contra Brasil. Sí, estaba Cardoso, el delantero. Había un montón. Fernando Machado, que no está ahí. Mauricio Nani, el arquero. ¿Y quién más me está faltando? Bueno, Fabián Canovio, que hace el gol contra Brasil de penal. Fabián Canovio, claro. No, por eso, de todas las dos generaciones... Bueno, el propio Sarkisian, ¿no? Que se había Adrián, de gravedad. De las dos generaciones, las dos, la gran, por no decir todos, hicimos carrera. Esa era la época que Damián era volante, ¿no? O a veces jugaba de lateral. Ahí jugaba de lateral derecho o de 5. Sí, lo que pasa es que, claro, viste, para pasar ese medio entre los Picapiedra, teníamos a Loma, el pelado Macaluso, Sorondo, al Ferni Carreño, y estaba Papote Machado afuera. Bueno, el Ruso Pérez estaba ahí también. El Ruso Pérez. Pero ¿tenés contacto con alguno de ellos? Sí, con todos. ¿Tienen un grupo de WhatsApp ahora? Tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, de esos que están ahí, están todos. ¿Todos viven en Uruguay? No, viste que algunos por... El Cheva está en Leche, ¿no? El Cheva está en Leche. ¿Y el Puchero Pellegrini? Nunca más supe de él. El Puchero Pellegrini está en España. Está en España con Carreño, están trabajando juntos. Mirá, con Fernando Carreño. Sí, con Fernando Carreño, tiene una empresa inmobiliaria. Están ahí trabajando. Y tenemos un grupo de WhatsApp, ¿viste? Y también el de Malasia. Y bueno, cada tanto nos juntamos, pero... La verdad que para llegar a ese mundial nos tuvimos que dar como entre 9 y 11 vacunas. Me acuerdo que la comida venía, viste, todo en papel de film y te decía, bueno, sacamos el papel de film. Donde caiga una mosca, pues fuimos a Nigeria, ¿no? Sí. Donde caiga una mosca, tenemos que sacar la comida, literal, caía una mosca, la sacaban. Sí. Después estábamos en la concentración y bueno, para bajar la comida íbamos a la piscina, viste, y la piscina era media turbia, el agua turbia y atrás era todo selva. Y venían, viste, las personas que trabajaban ahí nos decían, no se arrimen mucho a los arbustos por ahí atrás porque están las anacondas y esto y lo otro. Era un mundo, viste. Una locura. Y bueno, y después una cosa triste que nos pasó, que claro, cuando vamos a Lagos, la ciudad era muy linda, pero claro, viste, muy, muy humilde, por no decir otra cosa, ¿no? Gente muy carenciado todo. Y claro, íbamos en combi, ni siquiera en ómnibus, íbamos en combi y iban, viste, con las metralletas abriendo el paso, hablando, córranse, todo en nigeriano. Tremendo. Pero lo que más me llamaba la atención que el vestuario nuestro tenía ventanitas chiquitas, ¿viste? Y por ahí te pasaban la mano. La gente pasaba la mano. Para saludarte, para no sabía, ¿no? Porque no sabía, pero la segunda vez que metían millones de manos. Mano, y decían algo, ¿no? Algo en el idioma de ellos. Entonces le pregunto al traductor, ¿qué están diciendo? Pues yo pensé que decían, ¿viste? Un short, una camiseta, media. Bien comida. Agua.
Agua, qué barbaridad. Agua pedían. Y nosotros le dábamos los bidones, porque como era mundial FIFA, había 200.000 bidones de agua. Pidiendo agua. Y le pasábamos las botellitas, viste, por ahí. Viste, esas cosas que te marcan y después vos decís, en ese momento lo decía y ahora también, viste, que el privilegio que tenemos algunos y otros que lamentablemente, no es así. No, claro. No, tremendo. Y después, de Malasia, sí, divino todo, la experiencia, estar ahí, el recibimiento a la vuelta. La vuelta fue tremendo. Impresionante. Pero vos ahí agarrás una etapa que Malasia, Primera División Danubio, Nigeria, Selección Mayor, Copa América. Sí, o sea, todo no paraste. Ahí no había vacaciones, por eso digo, hasta el Mundial de Corea y Japón. El Mundial de Nigeria es en abril y la Copa América en junio, a los 2 meses. El Mundial de Corea el Mundial de Nigeria en abril. El Mundial de Nigeria fue abril o junio. Abril. Pero ¿qué pasa? Y la Copa América en junio. Termina el Mundial de... para que vea que a veces hay que tener suerte en la vida. Termina el Mundial de Nigeria, que supuestamente no, pero a veces es feo decir. Me dio en el premio al mejor arquero. Sí. Entonces, llego a Danubio y yo dije, capaz que me ponen, no era titular yo, ¿no? Dije, capaz que me ponen de titular, ¿no? De arranque. ¿Quién era el técnico de Danubio? Jorge Fossati. Me dice, Fabián, acá mi arquero es Nacho Bordá, así que vas a tener que esperar. Obviamente, dije, viste, cada entrenador tiene sus jugadores, listo, esperé. Y se venía la Copa América. Y ya estaban empezando a entrenar. Con Víctor Púa entrenaban en las canchas de la Liga Universitaria de Nacional, que no están más. Y los de primera estaban con Pasarela en Punta del Este. Y yo veía que entrenaban, ¿viste? Yo no estaba porque no jugaba, bien, no estaba. Llega un partido con Defensor Danubio en Francini, no me olvido más. 5-1 perdemos. El Java no tuvo nada que ver en los goles, porque no tuvo nada que ver. Al otro partido juego, me pone Jorge. Sí. Y a partir de ahí, como el entrenador era Víctor Púa, y me conocía del año 94, ahí me llama. Y ahí va Álvaro Núñez y voy yo a la Copa América. Pero porque empecé a jugar en Danubio. Si no jugaba en Danubio, no llegaba a la selección. Pero vos sé que yo creo que... Y andás a ver qué pasaba. Yo creo que en esa época ya Pasarela había... Porque Pasarela asume, pero no dirige la Copa América. Claro, se va con los jugadores de Europa a entrenar a Maldonado, claro, y manda a Víctor a la Copa América. Y determinados jugadores que él visualizaba que los podía utilizar, y yo creo que estabas ahí. Bueno, no sé, no estaba. A partir de que empecé a jugar, claro. Y se armó esa selección medio a los tumbos, porque fue del medio local, con algún jugador del exterior, que vino Salayeta, vino Magallanes, estaba Fernando Picún, me acuerdo también, y capaz que se me escapa algún otro más del exterior. Del exterior, ¿no estaba el Tornado Alonso? Bueno, también? El Tornado, no sé si capaz estaba en Argentina. En Gimnasia. No estaba. Y se armó, viste, como hacía los tumbos, y pasamos la ronda como mejor tercero. Que fue Brasil. Y después nos tocó Paraguay, el local, que lo eliminamos por penal. Lo eliminamos por penal. Nos toca Chile, que venía a hacer un buen mundial en Francia 98. Y lo eliminamos y después nos tocó Brasil, que a la postre salió campeón del mundo. Sí, Brasil, Rivaldo, Ronaldo. Tenían un cuadrazo, la verdad que sí. Pero en ese momento, viste, uno va y trata de ganar. No, pero bueno. 2:20, ya seguimos con Fabián Carini aquí en los estudios de Sport 890 en Quiero Fútbol. Seguimos acá disfrutando de Fabián Carini, hablamos de todo un poco. Fabián, ¿disfrutaste el Mundial de Corea y Japón o no tanto? Porque te voy a ayudar con esto. Con el transcurso del tiempo trascendió mucho todo lo que pasó ahí adentro, jugadores que hablaron. No te voy a pedir que, porque conozco tu manera, pero digo, todos esos inconvenientes llevaron a que... ¿Vos hoy me podés decir disfruté el Mundial? Yo creo que fue un sueño cumplido haber llegado después de todo el sufrimiento que fue, producto de que veníamos de varios mundiales que no se podía ir, de la eliminatoria complicada, dura, que se clasificó ahí a los tumbos contra Australia, y realmente cuando llegó el Mundial uno fue con una expectativa totalmente diferente a lo que fue el entorno. Porque después en lo deportivo pueden pasar cosas. Claro. Pero el entorno no fue, al menos personalmente, lo que uno hubiera esperado de un mundial, porque estábamos, viste, en otra ciudad, estábamos en un búnker muy alejado de todo, a su vez era Corea y Japón, que el idioma, viste, no se entendía nada, no había ambiente, todo muy frío, fue difícil. Claro. No. A ver, disfrutar en el sentido de que jugar un mundial, sí. Después no fue como quisimos, esa es la realidad, porque empezamos con Dinamarca perdiendo,
Después vino el campeón del mundo Francia y empatamos y lo pudimos haber ganado y no lo logramos. Llegamos a Senegal, que el último partido, si vos me decías, firmame llegar con Senegal con chance y ganarle, yo te lo firmaba. Y un partido raro, el primer tiempo 3-0, que llegaron 3 veces 3 goles. Ese partido, si terminaba 6-4 para nosotros, nadie podía decir nada por el segundo tiempo. Y cuando quisimos acordar, estábamos de vuelta. Pero vos es que hablando con varios de ustedes, que yo creo que varios de ustedes tienen muy buena relación, la tienen, pero muchos te dicen que ustedes mismos, había una división ahí entre algunos jugadores que no se dieron, o sea, como que hoy se arrepienten porque yo sé, vos sabés más que cualquiera de todos nosotros, no siempre ganan los buenos grupos, a veces ganás y los grupos no son tan buenos, pero si te llevas mejor, no, y cuando, hablando de lo futbolístico, y cuando empezás mal, viste, a veces es difícil darlo vuelta, y más en un mundial, porque ahí estás jugando contra los mejores. Y después, como todo, viste que todos los planteles, lo que vos decís, entre 25 personas, todos no se van a llevar bien. Están los que quieren jugar y no se bancan estar afuera. Están los que por el ego en sí se piensan que van a jugar y capaz que no están para jugar. Y ahí empezás, viste, en este tire y afloje que a la larga no salió mal. Porque si hubiéramos ganado, o el cabezazo de Víctor, entraba, capaz que estás hablando de otra cosa, pero estamos hablando de esa realidad que pasó. En el sentido de que, más allá de que, no sé si había grupos, pero cada uno tenía más afinidad con unos que con otros, los resultados tampoco acompañaron. Claro. Porque si no, capaz que estás hablando de otra cosa Fabián, y no hablando de eso. ¿Hasta cuándo jugaste en la selección vos? La Copa América, ¿no? De 2007. No, un poquito más. Un poco más. Sí, yo llegué, entró el maestro en el 2006 y me tocó estar hasta el 2009. Mi último partido fue en un amistoso en Francia. Sí. En Francia, en el Parque Los Príncipes, creo que fue un 0-0. ¿Te costó salir de la selección? Sinceramente, o sea, no, vos te habías claro. adueñado, ¿no? Habíamos tenido etapas, pero no eras vos el arquero. No sé si adueñado, pero lo que sí puedo decir, y siempre lo dije, que en un plantel de 3 arqueros creo que podía estar. Yo creo que podía estar. Y te hubieses bancado, ¿viste lo que dijo Bielsa el otro día con respecto al tema de los terceros? Sí. Él en un momento... Sí, lo escuché. Sí, bueno, pero el tema del arco es diferente porque vos ya sabés que no jugás. Entonces no tenés que andar dando mucha vuelta. Y aparte, yo siempre digo lo mismo. El que me conoce, y vos decís, si sos un tipo problemático, complicado en el grupo, le das para atrás a los entrenadores, digo, Fabián, si una cosa está bien, ¿para qué te van a llevar si le vas a complicar la vida? No era el caso. Sí. A pesar de la historia que vos tenías en la selección. Sí, porque volvemos a lo mismo. Volvemos al diciembre del 94, cuando empezamos. Sus 15, sus 17. Yo para mí estar en la selección era lo máximo. Cuando me citó Carrasco, el último partido que estuvo en la selección, me mandó a la tribuna. Y yo estaba jugando en el estándar de Lieja, jugaba todos los partidos. O sea, para mí la selección fue lo más grande. Y hubiera venido hasta acompañado a Minguta, de utilero. Lo que pasa que, bueno, también se dio que yo no estaba jugando, no tenía minutos, y ahí salgo. Cuando salgo, yo me voy al Atlético Mineiro, cuando salgo de la selección. Cuando llego al Atlético Mineiro, que estaba jugando, ahí venía la última convocatoria de la prelista para ir al Mundial. Y en esa prelista, el maestro creo que citó a 5 o 6 arqueros. Entonces dije, porque ya habíamos tenido esta charla con el maestro, que él estaba preocupado porque no tenía minutos. Yo le dije, yo también estoy preocupado. Por eso me fui a la Juventus, al estándar de Lieja, por eso me fui del Inter al Real Murcia, por eso me fui al Real Murcia al Atlético Mineiro. Porque además pasaba eso, vos prácticamente a veces no jugabas y eras Sí, claro, porque viste que el tema del arco ataja uno o el otro tiene que esperar. Y de todos lados me fui por eso mismo, para tener minutos pensando pura y exclusivamente en la selección. Entonces cuando estoy jugando en Brasil, dije, bueno, taca, ¿para qué se me abre esa portita de estar preseleccionado? Y a partir de ahí, te la jugás. Pero también entiendo que cada entrenador tiene sus jugadores. ¿Podrías haber llegado a Sudáfrica? Sí, claro, sí, tenía 29. Claro. Llegaba. No, pero digo, ojo, no para jugar. Sí, para estar para poder estar. Sí, claramente. Para lo que pasa que, estar. a ver, lo que hizo el técnico estuvo bien, si yo no estaba jugando. Y siempre dije lo mismo, cuando me citaban a la selección y yo no jugaba, siempre lo dije, en la selección tienen que estar los mejores, y si son con continuidad, mejor. Pero a ver, si vos me citas a mí, yo no voy a decir, no, pará, no me cites porque no tengo minutos. No, si te citan, vengo. Claro. Según estábamos fijándonos, el último partido contra Libia. Contra Libia, sí, el 3-2, allá donde cayó el avión, que ahí estuve 24 horas en el aeropuerto de Francia, porque no salía el avión, y me pagué un avión para irme para
para Madrid, pues ya no iba a ir, pues ya me había calentado, tuve 24 horas ahí, pobre Belsa, estaba Belsa, Eduardo. Eduardo Belsa, que no tenía la culpa, pobre, estaba la conexión y esto y lo otro, y no salía, pim, pum, pa. Ese fue mi último partido, jugué el primer tiempo de ese partido, después entró Viera. Ese fue mi último partido. Claro. ¿Contra Libia, dijiste? Libia. 3-2. 3-2. O sea, que lo que pasa es que vos agarraste una época entre vos, Gustavo Munúa, Sebastián Viera, que después va a la Copa América de Perú. Se lesiona. Yo me lesioné. ¿Te lesionaste vos o.? No, claro, te lesionás vos y en realidad, entra Barbat. Yo me lesiono de. Sí, la rodilla, del ligamento posterior. Deshilachado. Me lesiono, viajo a la Copa, el primer partido con México, creo que fue. México, 2-2. Yo fui chiclayo. Sí. No, bueno, en mi vida voy a ir de Yo vuelta. tuve toda la primera ronda estuve. ¿Sabes lo que es chiclayo? Entonces, es impresionante. O sea, donde termina el mundo, después. Y llega el primer partido con México y no estaba bien de la rodilla yo. Y ahí la cagué. Yo la cagué ahí porque le dije a Fossati, no estoy bien de la rodilla. O sea, ¿por qué decís que la macanea? No, porque recién estaba operado. Pero la macanea No, es ahora cuento. La macañé en esto. Yo no le tenía que haber dicho, no estoy pronto para jugar. Yo le tenía que haber dicho, aguantame un par de partidos que voy a estar, porque viste se juega a México y después juegas a los 5 días o a los 4 o 5 días. Creo que después era Paraguay allá en otra ciudad. Creo que era Ecuador y Argentina. Argentina. No, y Paraguay y fue en cuartos. Paraguay fue en cuartos. En cuartos. Entonces, ciudad, como yo le dije que no estaba, ahí viene se va Viera. Viaja. Viaja, O sea, juega Barbates el primer partido 2-2. Y después jugó un par de partidos más Luis y después puso a Sebastián Viera, exactamente. Ahí fue el tema de rodilla, que me tenía que dar que, viste, las experiencias. Para la próxima, que si no, déjame y cuando esté bien. Y escuchá, Fabián, habrás tenido varias, pero frustración más grande que Alemania 2006, que no. No, esa no. No haber podido estar. Esa hasta el último día de que me vaya de este mundo va a quedar ahí. Además, el otro día me llamaron. Sí. Me llamaron de Australia porque se cumple fecha ahora, 25. ¿Cuándo fue eso? ¿2005? 2005. Sí, 2005 claro. se cumplen 20 años. Me mandaron un mail y yo decía, pobre. No, que vamos a ¿cómo es que dicen? A festejar los 20 años del famoso penal de Aloisi. Imagínate, que yo me lo acuerdo latente, pero que me lo digan así. Y vamos a memorizar de vuelta el penal. Usted quiere venir porque pasaron tiempo y va a venir la generación dorada, Harry Kewell, pero Biduk. Me invitaron a ir para allá. Y estaba, viste, no. Estaba, no estaba Mark Viduca. Estaba Viduca, Kewell. Aquel del zurdo. Emerson. No, tenían muy buen equipo. Tenían 3-4 jugadores de la Premier League. Tenían muy buen el equipo. El arquero era. Sí, Schwarzer. No, tenían buen equipo, pero el tema fue que esa eliminatoria arrancamos Juan Ramón. Sí. Después está por los resultados se va y viene Jorge. El final de la primera rueda más o menos. La segunda rueda sí es una muy buena segunda rueda donde fue el equipo que hizo más puntos. Y llegamos al desempate con Australia, que jugamos acá el primero, ganamos 1-0. Un penal al chino le hacen ahí. ¿Qué fue? ¿Gol de Darío? Darío de cabeza. 1-0, vamos allá, perdemos 1-0 con el famoso charter que no estaba, viste, que llegamos en la lona, todas esas cosas que la gente ya sabe y no aburrí con eso. Y perdemos por penales. Pero viste cuando vos no lo visualizás. Porque no estaban los planes, entonces el golpe es mayor todavía. No, claro. Y aparte un partido fue parejo, tuvimos nuestras chances, porque el gol valía doble visitante. No, y es lo que hablabas hoy de cargar con responsabilidades, porque ustedes que manejan las pasiones de la gente, el sentirse responsable de que había un país que estaba es que es eso. Triste, ¿no? ¿Y cuánto pesa en la persona? Y eso? Bueno, hasta el día de hoy. Sí, claro. En mi caso hasta el día de hoy, más allá que después con los años vos te das cuenta que es fútbol y pasa, y si habrá pasado que después vino el maestro y todo lo que se pudo hacer para mejor, pero nada, viste, son esos recuerdos que cuando vos sos chico, viste, yo veía a Nasasi, a Dulio Varela, a Lenzo Francesco levantando las copas en los mundiales y siempre la ilusión de estar, y cuando no estás y pasa por tu culpa, vamos a decirlo así, o por tu responsabilidad. Te sentís un poco. Te sentís, no, te recontra. Sí, te recontra sentís. Pero pará, hasta el punto que vos que lo conocés, Marcelo Salayeta no pateó más penales después de eso. El negro Marcelo, sí, tuvo unos ahí en la Juve.
y después le tocó patear ese que se lo... Porque ni siquiera lo erró, se lo atajó. Él me contaba, una nota de las pocas que hice cuando estuvo en Peñarol, el comento cubriendo Peñarol, que me decía, creo que él patea en Peñarol un penal contra Bellavista, lo falla, y me dice, quedé con ese antecedente de lo que pasó y nunca más. Con Australia y nunca más. Y después todavía viene Uruguay, agarra ese penal y dice, nunca más pateó un penal, y ahí no pateó más penales. No pateó más penales. Sí, no, fue tremendo, eso fue. Pará, y antes de la pausa, Marcelo Salayeta, Fabián Danubio. ¿Te jugaste con O'Neill también? Sí. ¿Me podés poner un ranking? ¿Uno es mejor que el otro? Y mirá, a Marcelo Danubio lo conoces más. Cuando éramos jóvenes en juvenil, que somos la misma generación, yo tenía ¿se puede decir las marcas? No. Sí. Tenía los Adidas Rummenigge, y yo le prestaba mis zapatos a Marcelo. Yo calzo 44, él calza 46. Imagínate los championcitos, los deditos como los tenía Marcelo ahí adentro. No, fuera de serie, pero Fabián era... También. Fabián era de lo que me tocó estar a mí. Sí, claro. De lo mejorcito. Pero no dicho por mí, no dicho por los uruguayos. Porque en la Juventus, cuando me tocó estar, estaban los monstruos, ¿no? Ahora te quiero preguntar de eso. Estaba Zidane, estaba Del Piero, Pavel Nedved, los que vos quieras, el negro David. Estaban todos. Yo me cambiaba con Del Piero ahí, yo acá. Y Del Piero me decía, Zidane también, pero Del Piero, como era mano a mano, porque estábamos más cerca, me decía. Todos hablan de esto. A mí, mira, la verdad, me piden autógrafos a mí, a Zidane, a David. El mejor que tenemos nosotros acá adentro es aquel. Y aquel era Fabián. Lo que pasa que Fabián, viste, estaba medio inestable en aquellos momentos, pero era un crack. Era un crack, y aparte cuando se armaban los partidos reducidos, claro, estaban los titulares de un lado y los suplentes del otro. Y Fabián generalmente jugaba con los suplentes, pero hacía cualquier cosa y le decía cualquier cosa en el buen sentido a Ancelotti, que era el entrenador en ese momento, le decía cabezón, pero en español, ¿no? Entonces no entendía. Carlos no entendía. Cabezón, poneme un ratito con el pelado era Zidane. Poneme un ratito. Y Ancelotti le decía, ¿qué dice Fabián? No, tranquilo, venimos bien así. Decía. Pero el mejor jugador que te tocó jugar de uruguayo, que vos digas, Y sí, Fabián O'Neill. Sí, Fabián, y después... varios coinciden. El chino. El chino sí. El chino también, pero después me tocó, para mí, el jugador que no sé si me sorprendió, pero sí me llamaba la atención. Mirá qué charla esta. ¿Eso dónde fue? En Qatar. En Qatar. ¿Fue compañero tuyo también o no llegó a ser Del Piero? Sí, claro. Sí, nos cambiamos juntos, te dije recién. Perdón. Está en otra, no le cuento más nada. Por eso busqué la... Se quedó con Alejandro, no sabe quién era. Por eso busqué la foto. El que me llamó la atención, Paolo. Viste, líder nato. Y a su vez me llamaba, yo era más joven, mucho más joven, yo recién llegué a la selección con 19 y él tendría 25 capaz. Me llamaba la atención que tanto la selección como en Italia, los delanteros le pasaban a 10 metros a la redonda. No. Impresionante, y lo suelto que jugabas, ¿no? Porque él absorbía toda la responsabilidad, para bien o para mal, la asumía toda. ¿Alessandro es Alessandro por Del Piero? También puede ser, sí, por los nombres italianos. Y Luca también, Luca Toni, capaz también, sí. O sea que... Porque iba a ser Bianca, si era nena era Bianca, o a mi señora le gustaba Ornella. También. Sí. Ornella. No quería. Ornella Muti. Sí, vamos, por eso mismo. Claro. Pero no, parecía... Recién nacida, tenía 70 años. Vos esos nombres, esos nombres como que en Italia No, y aparte para asociarlo con Carini. Sí. Está bien, descendientes italianos también, era más que nada por eso. Pero Alessandro. Alessandro. No, pero Luca me gusta, Bianca me gusta. Luca es Bianca es blanca. Sí. Bianca es Bianca. Es lindo también. Pero tuvo dos varones. Y se cerró la fábrica. hace rato. Pausa y ya venimos. Bueno, seguimos aquí en Quiero Fútbol, mientras Fabián y Marcelo se acuerdan de las épocas que se cruzaban allá en Valencia, ¿no? Exacto. Sí, pero decirle de qué, porque capaz que la gente no entiende mal. Marcelo, vos ya lo contaste. Vos te tocó vivir allá y además cubrías a la selección. Además, eso fue con Peñarol, ¿no? Con Peñarol y con el Inter. Y con el Inter. Y con el Inter un partido de Champions. Con Valencia, ahí va, es verdad. Valencia. Sí, que se armó el lío, ¿no fue el partido del lío? El del lío, que dirigía... ¿Estaba Mourinho o no? No, estaba Mancini. Mancini. Que le pegan a Burdizo, ¿no fue? Ahora se me fue el nombre del central del Valencia. Ya me voy a acordar. Pero... Un morocho grandote. Sí. Cuadrazo tenía el Valencia ahí también. Pará, Fabián. Primer día en la Juventus.
Sí, bueno, el primer día... Vestuario. ¿Vos ya sabías quiénes eran tus compañeros? Sí. Y yo los seguía por el PlayStation. Por el... que no jugaba, Sí. pero porque no jugaba, porque no me gusta, el PlayStation no me gusta jugar a juegos de fútbol. Sí. Te puedo jugar a disparar, pero moto, auto, pero de PlayStation de fútbol no fútbol juego nada. porque no sé jugar porque me tiro y me sacan roja enseguida. Entonces Chao. no sé jugar. Entonces yo fui 6 meses antes con Paolo Sí. a hacer la revisación médica, la presentación. Claro, Paolo estando ahí era No, y Paolo te decía Del Piero, todos te decían era el capitán sin brazalete. Porque el capitán era Del Piero, Conte, bueno, Giro Ferrara Sí. estaba. Vos a Paolo primero lo conocés en la selección. Yo lo conozco en la Está. selección, sí. Cuando me citan la primera vez Pasarela, Sí. ellos venían de Europa y ahí lo conocí. Está bien, pero Y me quedé 15 días en su casa ahí cuando llegué lo de a Paolo. Italia, me quedé. Pero qué bueno tener a Paolo ahí. Imagínate. Claro. Aparte cuando voy, claro, entro al vestuario y entraba atrás de Paolo, ¿viste? Entonces Sí, sí. saqué pecho. Entonces, claro, cuando llegás y viste, y claro, ves ese vestuario con los jugadores que tenía, y viste, y acá tenés dos opciones, o sacás pecho y vas para adelante, Claro, o, claro. o te achicás y quedás ahí atrás. Y bueno. Y todo. Y eso me sirvió, porque después pero yo. se acercaban a saludarte. Sí, bien. sí, ya te conocían, aparte, sí, sí, sí. conocían. Viste que ahí están los diarios, como están Sí, los diarios sí, acá, sí. y en el vestuario hay diario, y bueno, dicen, la Juventus contrata a Peteco. Bueno, está. Entonces ya más o menos van sabiendo quién ¿Y quién Buffon, viene. cuando te No, vio? Buffon no estaba. No estaba. Ahí estaba Van der Sar. Van der Sar. Pinocho Van der Sar estaba. David Navarro era el central aquel español. David Navarro. Estaba Van der Sar y después vino Buffon. Y nada, y aparte a su vez ahí, ya por lo menos yo no... En Italia yo no tenía ningún nombre, Sí. pero ya por lo menos jugaba en la selección, viste, internacional. ¿Pero ya Van para der ellos, Sar más frío o...? Sí, más tranquilo. porque Sí, tiene, sí. tiene toda la pinta. Muy ¿no? tranquilo. Sí. Me tocó concentrar con él los primeros 6 meses, porque claro, yo llegué y no podía hacer, ¿viste? ¿Qué voy a Sí, pedir? sí. ¿Qué voy a pedir? ¿Una habitación para mí solo? No, Se me no, cae la cara claro, de vergüenza. claro. Entonces yo veía, ¿con quién te...? Van der Sar, estaba Van der Sar. Y entonces estuve 6 meses con Van der Sar y yo veía que estaban casi todos solos, ¿viste? Y los que concentraban de a dos eran los juveniles o alguno nuevo. Y ya el segundo año, cuando agarré un poquito más de confianza, le dije al director deportivo, le digo, escuché una cosa, Alessio llamado. Alessio, ¿me podré tener una habitación para mí solo? Sí, me dice, si había Claro. 500 habitaciones por piso tenía la Juventus, entonces concentraba con Van der Sar los primeros 6 meses y después el otro año que me tocó estar, ya estaba... Adaptado. sí, pero aparte, viste, otro mundo. ¿Viste cuando vos decís, llegás a otro mundo? Tenías todo, ¿no? O sea, toda la... Era lo que vos querías. ¿Qué era ser jugador de la un hotel Juventus? 5 estrellas. Para concentrar era un Sí. hotel 5 estrellas, con todo lo que vos quieras en la nevera, Sí. con todo. Todo. Todo, Pero pará, todo lo que hay en un hotel 5 auto, estrellas, todo. inmediatamente auto. Bueno, autos tenían 3 marcas, porque Sí. el presidente era de la Fiat, los Claro. Agnelli, y te daban Fiat, Lancia o Alfa Romeo. A mí dame cualquiera, yo Sí, sí. con el Peugeot 94 dame el que quiera, le dije. Y me dio un Alfa Romeo, lo único que había que hacerle era ponerle nafta, Sí. porque después seguro, patente, Todo ello. corría todo por la Juventus y a los 6 meses te cambiaban el auto. Y claro, yo había agarrado uno Alfa Romeo 147 creo que era, y a los 6 meses me lo querían cambiar. No Le digo, podías creer lo que pero tenía. Dejámelo así, no me cambies nada. Y nada, la plaza de estacionamiento, viste, 2, 3 Ferrari. No, era otro mundo porque totalmente. digo, viste que vos, acá en Uruguay, ¿no? Vos decías, de Danubio salía, cuando estabas en juvenil me iba a comer una flauta, esto, lo otro. Pero vos ahí era la Juventus. No, allá no se salía. No podía salir. No. Y la vestimenta siempre... La vestimenta era siempre prolijo. Pipí cucú, como decía uno, Sí. todo no tan entallado, pero viste, te quedaba todo bien. Y claro, lo que pasa es que tampoco podías salir mucho, porque pasabas concentrando. Claro. Jugabas domingo, miércoles, entre el viaje, la concentración, no tenías tiempo. Cada tanto se hacía una comida. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo son los tercer tiempos de acá, de este plantel. Porque eso lo extrañás siempre que te vas al Sí, exterior. sí, se extraña. Sí. Yo lo único que extraño del fútbol es el vestuario. Mm. No jugarlo, ni entrenarlo, sí el vestuario. Entonces, claro, bueno, pizzería. Sale la reunión, pizzería. Bueno, vamos a la pizzería. ¿A qué hora? A las 8. Llegué 8 menos 5, ya estaban todos. 8 menos 5 Puntualidad. llegué y estaban todos. Eran las 10, no había nadie. Ya se habían ido Un todos. rato. Se habían ido todos, quedamos, bueno, los sudamericanos que estábamos ahí en ese momento, Paolo, Fabián, estaba Daniel, después vino Trezeguet, Trezeguet. Marcelo Salas, estaba Salayeta también,
Y bueno, Marc Giuliano. Sí, Paolo lo trajo, sí. Era casi uruguayo. Tudor, que está dirigiendo. Tudor, Igor Tudor, que está entrenando. No sé si no salió ya de la Juventus, porque perdió, pero no sé si. Pero estaba con nosotros. Eran sudamericanos como nosotros. Claro. Era impresionante. Claro. Pero todos los demás. Pavel Nedved eran las 9 y estaba durmiendo. Eso te quería preguntar, porque era un jugador tremendo. Nedved, profesional absoluto. 100%. David venía en bicicleta. Edgar Davis. Le quedaba ¿Te acordás de Edgar Davis? El de los lentes. Vino a Punta del Este, una vez lo trajo Paolo, y claro, yo cuando llegué, y él te decía, qué lindo Punta del Este, te decía. Y no sé qué conoció, pero dice, qué lindo Punta del Este, te decía. Y se ponía bravo cuando le decían, viste, los únicos le podían decir negro eran los sudamericanos. Porque él entendió la costumbre. Exacto, más o menos le transmitieron, bueno, pero negro allá en Uruguay no es ofensivo, somos muchos, somos amigos, lo decimos cariño, y eran los únicos. Le decía otra persona del vestuario, le decía eso, y ya lo miraba malo, y le decía, no me digas eso, solo los sudamericanos. Todo por Fabián, ¿no? Sí. Por Fabián, que le rompía los quinotos, le decían, dale, negrito, dale, que no pasa nada. Y Fabián O'Neill, a ver, con todas sus dificultades, siendo un jugador impresionante. Mirá, yo te resumo. Fabián llegó, lo trae Lippi, los primeros 6 meses yo estuve con Ancelotti, después al otro año, que salimos campeones, viene Marcelo Lippi. Sí. Y ahí trae a Fabián, y lo pone de 5 tapón, el clásico 5 tapón. Jugaba él solo, de 5. Jugaba él de 5, jugaba el negro Davis, Nedved, Del Piero, porque ya se había ido Zidane, pero si no jugaba Zidane, y después jugaba Del Piero, o Trezeguet y Pipo Inzaghi. Ese era el equipo de mitad de cancha para arriba. No marcaba nadie. No marcaba nadie, porque atrás después estaba Virindelli, Paolo, o Marc Giuliano, que era derecho, Paolo, o Giro Ferrara acá, y acá estaba Zambrotta, lateral izquierdo. Campeón del mundo. Lo que pasa es que era fútbol italiano, era táctico 100%, entonces viste, había poco espacio para quedar mal parado. Por más que era todo para adelante, todos marcaban. Y bueno, empieza jugando Fabián, impresionante, de 5 solo, se desgarra el gemelo. Ahí sale Fabián, entra Antonio Conte, cuando está bien Fabián de vuelta, que estaba bien desde todo punto de vista, físico, estaba impresionante. Y vuelve a jugar, esto en pretemporada, ¿no? No había empezado el campeonato. Y se desgarra de vuelta el gemelo, viste, el gemelo es traicionero, el solio, el gemelo es traicionero, y a partir de ahí ya no agarró más. Y de ahí no sé si volvió al Cagliari, y después se vino Nacional, y y jugó. Y él en el vestuario lograba el cariño de los superprofesionales. Sí. No, él se adaptaba, aparte era el jugador diferente que teníamos. Más allá que estaba Zidane y estaba Del Piero. De Zidane un día hablando de él. Y hablaba maravilla. Sí. Fabián O'Neill. Y yo siempre lo cuento porque, viste, a veces hay gente más chica que no lo vio jugar. O que no tiene la dimensión de lo que era Fabián. Pero si le nombras un jugador argentino, enseguida lo asocian. Si vos decís un jugador argentino, lo asocian. Entonces yo siempre les digo, hace varios años atrás, decía, Fabián O'Neill era lo más parecido a Verón. Claro. Pero mucho más jugador. Porque Fabián tenía las 2 piernas, le pegaba con las 2 piernas de la misma manera, te hacía los cambios de frente 60 metros, físicamente era más fuerte, ganaba más de cabeza y tenía una visión de cancha espectacular. Fabián, a medida que obviamente vos tenías contratos muy buenos porque jugar en la Juventus, después te fuiste a Cagliari, ¿cómo fue? Juventus, Cagliari. Yo hice Juventus 1 año y medio. Sí. Después, como no tenía minutos porque vino Buffon y necesitaba jugar para estar en la selección, me fui a Bélgica. Al Estándar de Lieja. Ahí jugaba siempre. 2 años. Sí. Después de ahí me viene la oportunidad de volver al Inter, una revancha personal ya un poco más grande, con 24 años. Ahí estoy 3 años de contrato, entre medio 1 en el Cagliari. Sí. Después, ya el último año en el Inter, que también estaba Julio César, Toldo, no había minutos, me voy a España, al Real Murcia, que estoy 2 años, y de ahí voy al Atlético Mineiro. 1 año al Atlético Mineiro, vengo a Peñarol 2 años, y después me voy al Deportivo Quito, 1 año, ya esto... no me acordaba del Deportivo Quito. 2013, a Quito, muy lindo. Juventud. Y después Juventud de las Piedras, 2 años y medio. Divina no me puedo quejar. Pero pará, cuando, a ver, vos nos contaste hoy tus comienzos, cuando empezaste naturalmente a tener buenos contratos, ¿te tuvieron que ayudar a manejar el dinero? Porque lo que contabas hoy, obviamente, mucha gente te pedía. Sí, claro, sí.
¿Cómo sentís que, no, siempre, que te ordenaste económicamente? Siempre te dan opiniones, porque no es como ahora que viste tenés asesoramiento financiero, psicológico, nutricionista, hoy tenés todo. Igual así le puedes cerrar, porque tenés todo y le puedes cerrar. Pero en aquel momento no había, era más que, me acuerdo que una vez Pasarela me dio algunos piques, invertí en ladrillo. Bueno, Paolo, la gente más grande también me dio. Te organizaba, a ver, te aconsejaban. Sí, te aconsejaban, exacto. Entonces la primera vez que voy al banco, siempre lo cuento, porque la primera vez que voy al banco, al Banca Sela, en Italia ya, llego, claro, y me dicen, lo primero que me dicen, precisamos un mail, me dice. Yo no tenía mail, ¿qué mail iba a tener? No sabía, apenas tenía celular. Lo primero que se me ocurre es abrir un mail, Uruguay puse, ni siquiera, viste, Fabiancarini, no sé qué, no, Uruguay puse, está. Abrimos la cuenta, todo, y me dicen, y esto es para usted, ¿viste? Y me dan un cosito así, más o menos como esto. Así, ¿no? Era una chequera, ¿no? Pero yo no sabía lo que era una chequera en ese momento. Claro. ¿Y esto, para qué sirve esto? Le digo. No, esto, por ejemplo, usted va al shopping y se quieren comprar. Me dijo así, te voy a decir lo que me dijo el tipo. Imagínate el nivel que manejaban, ¿no? Claro. Por el banco, porque todos los jugadores de la Juventud iban ahí. Me dice, no, pues esto va a un shopping y si se quiere comprar el Audi TT, que vale 40.000 euros acá, usted saca esto, pone 40.000 euros, firma y ya lo compra. Y le dice, muchas gracias, quédeselo ahí porque yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo preciso. No, y después era una manera de... Y después, viste, no sé, ganaba 10 pesos y me quedaba con 2 pesos en Italia, que era lo que precisaba para vivir, y los otros 8 los mandaba por Uruguay y los ponía a invertir a plazos fijos. Y después en apartamentos y con eso es con lo que hoy vivo claro. de los intereses sin tocar el capital. ¿Pudiste ayudar a tu familia? Sí, claro, sí. Porque digo, esa es la mayor satisfacción. Sí, claro, sí, ¿no? sí. Pues me imagino, me pongo en tu lugar. Sí, ayudamos a mucha gente, a mucha gente que queríamos y que queremos y a otra que pensamos que nos queríamos y no me querían tanto. Pero sí logramos cumplir sueños, viste, de la casa para mis padres, de la casa para mi hermano, de que tengan un techo, de que tengan auto, de que tengan trabajo, y nosotros hoy en día tratando del pesito que hicimos, tratar de cuidarlo sin tirar manteca al techo, pero vuelvo a lo mismo. Pero siempre fuiste un tipo muy tranquilo, siempre muy ordenado. No, lo único que hice una vez. ¿Un mal negocio decís? No, negocio capaz que sí, pero no, la única vez que dije, viste, porque allá en Italia el tema de los relojes. Relojes. Me voy a comprar uno. Me voy a comprar un reloj porque me da vergüenza, ¿viste? Entonces estamos en el aeropuerto de Roma para venir para Montevideo, para Buenos Aires, porque todavía no llegábamos acá, era Buenos Aires, Montevideo. Y estaba mirando así un reloj y estaba Paolo, ¿viste? Le digo, Paolo, me gusta ese reloj, pero sale muy caro. Fabián, así me dijo, Fabián. Después te digo 2 consejos que me dio, pero esto me dijo, Fabián, los gusto en vida. Y fue decirme los gusto en vida. Y chao. Y te diste el gusto. Hasta el día de hoy lo tengo, ¿no? Sí, el único reloj lo tengo ahí. Y cuando llego a Italia, Pablo me dice 2 cosas que me quedaron hasta el día latente y siempre los cuento. Y cada vez que viste, me cruzo con algún jugador o algo, algún consejo, y siempre le digo, no, bueno, quédate lo más posible en Europa, tratá de hacer unos pesos. Hoy en día, capaz que no precisás ir a Europa para hacer dinero, capaz que tenés otros mercados, pero en aquel momento era Europa. Pero lo importante es ser ordenado. Y llego y me dice, Fabián, 2 cosas te voy a decir. La primera, de cada 10 tanos, 8 se van a querer meter con tu mujer. Me lo dijo de otra manera, más simbólica, no me lo dijo así. De cada 10 tanos, 8, si pueden... Por la fama que tienen los tanos, claro, ¿no? La fama que tienen los tanos. Y lo otro me dice, tenés que vivir, así me dijo, tenés que vivir pobre en Europa para vivir medianamente bien en Uruguay. Esos fueron los consejos que me dio Paolo. Y lo seguiste al pie de la letra. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Lo sigo al pie de la letra. Ya no tanto el de Italia, porque no voy, pero sí voy, estoy atento a los tanos, por la duda. A esta altura del campeonato, 25 años casado. Ya no, hasta altura, 25 años de, no, 23 de casado. Fabián caminando por la calle. Vení para acá, Vicky. Una correa. Vení para acá, Vicky, vení para acá. Pero también es una realidad, independientemente de que vos hagas mucho dinero. Sí. Si hacer dinero va a ser mejor, pero también se te puede ir, No, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Y no solo de Uruguay. Hay ejemplos de todas partes del mundo que ganaron mucho y no solamente malos negocios, malas gestiones. Pero me imagino te doy porque somos amigos, familia. Cuando querés acordar te pelaste y nadie se acuerda. Me habrán llamado ofrecido negocios de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, eso que no sé si lo terminé lo terminé de contar, lo del captor, que me llamaban en Danube y no me llamaba nadie.
y cuando venía a concentrar con Uruguay, me llegaban, no solo a mí, porque tampoco, 200.000 hojitas de estas, ¿viste? Con 200.000 cosas para hacer, ya sea terreno, apartamento, comprar de pozo, miles de cosas. Claro que si te agarra un día mal parado y capaz que pim. Pero sentís que has invertido bien, que tenés tus propiedades, yo creo que sí. En ese sentido. Sí, sin tirar nada al techo ni nada, viviendo una vida ordenada, normal, tranquilo. Y lo último, porque es increíble, voló el tiempo. ¿Te quedó pendiente más en Peñarol? Porque era tu sueño jugar en Peñarol. Sí, claro. En Peñarol y en los lados que no, en los lados que no jugué siempre te quedan cosas para hacer. El tema que también es cierto que el arquero juega uno y el otro espera. Sí. Pero en Peñarol sí por el hecho de que uno es hincha, de chico, y siempre tuve la ilusión de venir y poder jugar, y realmente no lo pude hacer como me hubiera querido. Independientemente de las lesiones, realmente no pude dar ni la mitad de lo que había dado en la selección. También te tocó llegar en un año especial, ¿no? Por todo lo que se vivió, digo, el 2011. Sí. Más allá de realidad eso, yo estar afuera capaz. En realidad no, yo llegué bien, y estaba Diego Aguirre, que era el entrenador, y me dijo, mira, va a arrancar Seba Sosa, porque es campeón uruguayo, y obviamente cada entrenador tiene sus jugadores, perfecto, y hacemos los torneos de verano, la Copa Bimbo, todo ese tipo de cosas. Y arranca el campeonato, el primer partido con Miramar, creo que perdemos 2 o 3-0, y al segundo partido me pone Diego, y ahí en la Copa Bimbo yo ya me agarro pubalgia, que la tuve los 2 años, y haciendo muchos tratamientos, viste, para estar bien, todo. Nunca pude estar bien, hasta que en un momento le tengo que decir, Diego, si queremos hacer algo en la Copa Libertadores, porque jugué el primer partido con Independiente, perdemos 3-0, y le dije, mira, Diego, te voy a ser honesto, si querés hacer algo en la Copa, sacame, porque yo no me da. Le dijiste, sí, claro. Lo hablaste con y al otro partido vamos a Mendoza, creo que fue, que ganamos 2-1 y entró Seba de vuelta, y ahí se hace la campaña que se hace. Sí. Pero en realidad, me jugó una mala pasada eso. Claro. Y no, pero tuviste. A ver, si te tengo que decir del 1 al 10, y capaz que fue un 6. Claro. Pero yo sé que ese 6, viste, no fue lo que uno esperaba, ni la gente también, claramente. Claro. Pará, y lo último, ¿y Danubio para vos? Y Danubio mi casa, y la verdad que estoy agradecido eternamente porque me formó como futbolista, como persona. Obviamente que los valores salen de tu casa, pero Danubio me permitió, viste, ser lo que me tocó ser. Pero ¿te quedó pendiente de volver? Y vos sabés que un poco estamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Vos sabés que en su momento, cuando me retiré, dije, bueno, no se dio, pero hubiera estado bueno, sí. Poder haber jugado un partido para retirarme en Danubio. Esto es una discusión que tenemos nosotros acá, y ya cerramos. Nosotros siempre hablamos de que Danubio y Defensor en algún aspecto tienen algunas cosas parecidas, que son muy celosos de su figura cuando juegan en Peñarol o en Nacional, que les cuesta a veces. Sí, puede ser. ¿Te parece que eso puede haber incidido? Yo me acuerdo de un programa del año 95 que fue, Teis Sport era todavía, me acuerdo, Martín Charquero me hace la entrevista en Danubio y me pregunta de qué cuadro era hincha, yo le dije de Peñarol. Estando en Danubio ya en primera, cuando yo me voy de Danubio en el 2001, vuelvo en el 2011 para Peñarol, me tocó ir 3 veces a Jardines. La primera con Peñarol me putearon, no sabía la que era, impresionante. La segunda con Juventud un poquito menos, y la tercera ya aparecieron unos aplausos ahí, ¿viste? Bueno, está bien. Pero yo entendía, porque en ese momento, no es que yo podía ir, porque nunca se dio la comunicación como para ir. Sí, siempre agradezco al Dieguito Perrone, que siempre me llama para todo. Yo entendía que había arqueros jóvenes que lo estaban haciendo bien en Danubio. Entonces capaz que pasaba por un tema de no vamos a traer a Carini, que ya está para retirarse, teniendo arqueros jóvenes para tapar a los juveniles. Pero ahora que ya pasó el tiempo, y bueno, capaz que hubiera estado bueno, porque aparte después falleció mi padre, y la ceniza de mi padre, hincha de Danubio, están en el arco de la tribuna de Danubio, de la barra de Danubio, están ahí. Entonces me tocó ir con Juventud, y siempre, viste, te mueve un poco ese tipo de cosas. Claro, pero impresionante, pero no sabía. Sí, hace muchos años. Fanático de Danubio, sí, de toda la vida. Y quería eso, viste, el día que me mueva las cenizas en el arco de la hinchada de Danubio, por decirlo. Claro, pero también que lo defendiste vos ese arco. Sí, claro. Entonces, tenía un sentimiento, hay algo. Pero igual siempre digo lo mismo. Danubio... Lo tenés en el corazón. Agradecido de por vida, y entiendo la situación de por qué no me llamaron sin ningún problema. Fabián, la verdad que ha sido un placer. Por favor, Mauro. Capaz que la gente no les aburrió porque pensaban en otra cosa, pero... Yo qué sé, no sabés lo que son los mensajes. Si nos ponemos a leer, Roberto, Diego y Andrés, que vienen con el próximo programa, dicen, ¿qué está pasando? Pero
Un placer, un gusto. Por favor, a las órdenes, está como buenísimo siempre. todo lo que contaste. Gracias por la invitación y bueno, a veces siempre digo lo mismo. A veces uno no viene no porque no quiera, es porque a veces es mejor darle paso a las nuevas generaciones. Pero las nuevas generaciones también tienen que saber pero quiénes fueron. Yo a lo que voy con esto de las nuevas generaciones, digo, ya la de Sudáfrica 2010, viste que pueden meter bocado y ya tienen cosas más nuevas como para contar. Y han venido muchísimos. Nosotros acá en la radio, los compañeros del 100% Deporte de la Mañana, también abarcan a otras generaciones también porque no es solamente lo que se vive ahora, sino la gloria del fútbol uruguayo está relacionada también con la historia, con lo que pasaron, con lo que hicieron ustedes. Entonces está bueno siempre recordar.